This call is now being recorded. Bueno, muchas gracias a todos por este tiempo, por sus oraciones, por estar aquí nuevamente. Seguimos viendo una teología bíblica. Y lo que la teología bíblica nos enseña o nos permite entender es cómo cada texto de la Biblia se relaciona con la totalidad de la palabra de Dios. Como ya hemos visto, la teología bíblica se concentra en comprender el mensaje teológico de la palabra de Dios en su totalidad. Busca entender las partes en relación con el todo, y realmente nos toca saber muchas partes de la palabra de Dios para poder ver esta salvación tan maravillosa y tan grande. Lo que estamos haciendo nosotros es que estamos viendo desde Génesis, si Dios permite, hasta Apocalipsis, la historia progresiva del plan de redención. Y eso es lo que a nosotros nos ha permitido y nos ha enseñado la teología bíblica. Vimos en Génesis cómo Jesús es la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Vimos cómo en Éxodo Él es el Cordero de nuestra Pascua. Vimos en Levítico que Él es nuestro sumo sacerdote. Números, Él es la columna de la nube. La columna que protegía a su pueblo tanto de día como de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué vimos que Él es el capitán de nuestra salvación. Jueces, Él es nuestro juez y legislador. Y aquí en el libro de Ruth, que es el que estamos estudiando, Él es nuestro pariente redentor. Vimos la clase pasada, el capítulo 1 de Ruth, vimos una introducción bastante larga y vimos realmente cómo Noemí, enviuda, allí en los campos de Moab, pierde a su marido, a Elimelech, a Malón y Kelión, y cómo vuelve destrozada, totalmente destrozada. Pero también vimos en medio de esa historia muy triste la lealtad de Ruth la moabita. Vimos cómo ella declara y confiesa que su Dios será el Dios de ella. Donde ella debía morir, allí morirá ella y allí será sepultada. Cómo confiesa que el Señor es el único que puede dar la salvación, y así regresan a Betlehem. Vimos que Betlehem es la casa del pan y que no había pan, pero se llegó a oídos de Noemí que realmente Jehová había bendecido. Lo que hemos visto en el periodo de los jueces es la eterna fidelidad de Dios con su pueblo, siempre, siempre. Y llegamos a este capítulo con un bosquejo que era muy bueno. La verdad me gustó mucho el bosquejo. Era capítulo 1, decisión, capítulo 2, servicio, capítulo 3, descanso y capítulo 4, el premio. Pero estudiando más a fondo, me gustó cómo lo bosquejeó un hermano, amigo de Centroamérica que me está enseñando acerca del libro de Ruth. Y él le pone en el capítulo 1, hola, te presento a Ruth. Y en el capítulo 2 dice, hola, te presento a Booz. Y en el capítulo 3 dice, hola, te presento al Redentor. Y en el capítulo 4 dice, hola, te presento al Rey David. Y en esto es que nosotros hemos estado viendo un idilio. ¿Te sientes amado por tu Señor? ¿Sientes que día a día el amor de Dios es incomparable? Muchos dicen es que Dios no tiene ni preferidos ni favoritos, pero uno se da cuenta del amor tan grande con el solo hecho de ver el sol. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Señor, aunque nosotros infieles, tu fiel amor permanece ahí. Tu fiel amor está ahí. Tu amor incomparable sigue ahí. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que la única forma de conocerte y de obedecerte es escudriñando tu santa y bendita palabra. No hay otra forma.
Tú eres un Dios de revelación. Gracias por el idilio tan hermoso que hay en la historia de Ruth, de Booz. Porque, Señor, se asimila, se asemeja al de Cristo, quien es el esposo, con la iglesia. Vuelve pronto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así, con esa decisión, y después de habernos presentado a Ruth, la moabita, llegamos al capítulo 2. Y vemos cómo estas dos viudas recién llegan a Belén después de la ausencia de 10 años de Noemí, que necesitaban cosas esenciales para la vida. Ruth propuso salir a su suegra y espigar en los campos en cualquiera para buscar alimento. Con ello y sin propósito previo fue al campo, así llegó a un campo, pero da la diosidencia de que es de un hombre, un pariente cercano de la familia, y no solamente eso, encontró el gran favor de su parte, Booz. Pero algo que nosotros tenemos que ver es que la Biblia a nosotros no nos muestra nunca ni suerte, ni coincidencia, ni nada que se le parezca. Es lo que hemos venido viendo en el libro de Ruth, que es la providencia divina. ¿Y qué es la providencia divina? Bueno, la providencia divina es el medio por el cual y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en su universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control de todas sus cosas. Y esto que estamos viendo se opone directamente a la idea de que el universo sea gobernado por casualidad o por destino. Vamos a leer Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Una hermosa conversación. Gracias al Señor existen todavía mujeres sujetas, mujeres a las cuales se hablan y se dejan hablar y se les puede hablar, porque es que realmente lo que la Biblia nos está marcando en el versículo 1 es que nos introduce al personaje principal de este relato, Booz. Su nombre significa en él hay fuerza. Se identifica como pariente y uno que tiene el derecho a redimir. Él es y tiene parentesco con Elimelec, y esto llega a ser un factor importantísimo en el libro. Algo que tenemos que tener en cuenta, por favor, es que las costumbres de nosotros nunca van a ser las mismas costumbres ni las mismas cosas que tenían ellos en su momento, y lo vamos a ver. Bueno, ¿qué significa pariente redentor? ¿Qué es eso del pariente redentor? ¿Por qué tengo que saber del pariente redentor? Bueno, realmente el pariente redentor significa pariente cercano, pero actúa como protector o como guardián de los derechos de la familia. Y se podía acudir a este pariente para que cumpliera distintos deberes. Número uno de esos deberes: tenía que comprar la propiedad de la familia que había vendido o perdido. Número 2, debía proveer un heredero para un hermano fallecido, debía casarse con la esposa de ese hermano y tener un hijo con ella para que fuese de la persona que había fallecido. Debía volver a comprar. Si dado el caso había sido esclavo y vendido por ser pobre. ¿Qué otra cosa tenía que hacer este varón? También la Biblia nos muestra que él debía vengar a un pariente que hubiera sido asesinado. Las escrituras lo llaman redentor o pariente cercano de Israel.
Y ese mismo nombre se le atribuye a nuestro Dios allí en Isaías 60 y a nuestro Señor Jesús allí en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Con esta presentación inicial de Booz en el versículo 1, el autor continúa su historia. ¿Quién? Noemí y Ruth. Ya están en Belén, pero realmente es una viuda, o son dos viudas sin bienestar, sin comodidad, y ante la escasez que están viviendo, Ruth pide permiso a su suegra para ir al campo para recoger espigas tras cualquier señor o campesino que le permitiera eso. Ya sabemos que estábamos en la siega de la cebada. En el capítulo 1, versículo 22, había comenzado. Noemí seguramente recuerda las tradiciones y las leyes pertinentes que Moisés les había dado allí en Deuteronomio y en Levítico. Y Ruth es la que toma la iniciativa y dice, ¿me das permiso? Y le dice, sí. ¿Qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? ¿Sería que Noemí le explicó a Ruth que la ley daba a los pobres el derecho de hacer lo que ella estaba pidiendo, pero que ese ejercicio de hacerlo dependía de la buena voluntad del propietario o del administrador o del encargado? Por esa razón, Ruth tenía que encontrar a alguien que fuera amable y que le favoreciera. Aunque la ley lo ordenaba, la ley de Moisés mandaba que la cosecha no debía cegarse, no debía cogerse hasta los rincones, ni se debía buscar más en ella. Usted pasó, siga. Levítico capítulo 19 nos dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Si nosotros hoy vamos y encontramos un viñedo, vaya, meta hacia allá y diga, no, es que voy a hacer esto. No podemos, eso es algo de aquí, eso es algo de Israel, del pueblo hebreo en ese momento. Esto que estaba haciendo Ruth quedaba para los necesitados, porque así Moisés lo estaba diciendo, especialmente para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, como Noemí y Ruth. Ellos no tenían quien las cuidara y no había tenido tiempo de sembrar los campos que Noemí seguramente había tenido y que tenían derecho de recoger las espigas dejadas en los demás campos. No hay suerte en los caminos de los hijos de Dios. Nunca debemos pensar que hay suerte en los caminos de los hijos de Dios. La mano de Dios lo ordena todo. Eso es providencia de Dios. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y dice versículo 3, fue pues y llegando, accionó. Casi siempre los segadores, los recolectores, los labradores eran hombres. Y tras ellos iban las mujeres como espigadoras. Ellas podrían ser pobres, viudas, necesitadas, esclavas. Pero lo que más me llama la atención es que el autor con sencillez escribe la concordancia, la conformidad, la relación que al sitio donde llegó Ruth pertenecía a Booz. A la luz de todo el relato es obvio que hemos de entender que sin el conocimiento de Ruth, la providencia divina estaba guiando sus pasos en ese momento, antes y después. ¿Sientes que tu vida está siendo guiada por Dios? Romanos capítulo 8 nos enseña, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Lo que a primera vista puede ser una casualidad, muchas veces es la providencia de Dios brindándonos oportunidades para tomar nuevos caminos que son como la luz de la aurora, que aumenta hasta que el día es perfecto. Eso es lo que nos enseña a nosotros Proverbios capítulo 4. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que para Ruth parece ser casualidad, nunca, jamás lo es en la soberanía de Dios. Él obra en beneficio de ella para la realización de su propósito, de su plan. Porque Él nos ama. Por eso estamos en esta noche aquí. Después de conocerse
Booz muestra su interés y su generosidad hacia Ruth. Observemos cómo en todo ello Booz manifiesta el espíritu de la ley al ir más allá de lo que exigía la ley mosaica. Versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo, otra conversación, a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Ahí es donde nos damos cuenta que los campos en esta época no se separaban, no habían cercas, no habían caminos, no habían zanjas. Solo de pronto se usaban un montón de piedras para señalar linderos entre un dueño y otro. Así que desde cierta distancia le habría parecido a Ruth que todo era lo mismo. Yo voy a entrar aquí, igual, tengo el permiso. Pero ya nos dimos cuenta que el autor nos mostró en el versículo 1 quién es: Booz. Ahora el mismo autor lo trae al escenario y describe la primera oportunidad que Ruth y Booz tienen para conocerse. Y haber comenzado su intensa tarea con su acostumbrado empeño, le llamó la atención a Booz. Si nos dimos cuenta, algo que llama también la atención es que ellos se saludan piadosamente. Claramente demuestran los sentimientos entre la población de aquella época en Israel. Tales costumbres representan felicidad y confianza que caracterizaba al pueblo. Hace visible la admirable piedad de Booz y sus trabajadores. Booz probablemente miraba a todos los que están trabajando en su campo. Tal vez conocía a todos por nombre, menos a una. Y ahora pregunta por ella al capataz, al jefe de ellos: venga, ¿quién es esa joven? Pero la pregunta no debe ser tomada despectivamente. Tal vez no implicaba más que ¿de qué familia es? ¿O qué vínculo tiene con nuestro pueblo? En ese momento, toda mujer, en esa cultura, toda mujer pertenecía a alguien, a un padre, a un esposo, un hermano, un dueño. Pero el criado la identifica como: ella es la joven moabita que ha vuelto con Noemí. Parece ser que todo el pueblo sabía de que ella era extranjera y que había llegado con Noemí, y aclara que pidió permiso y que él se lo había concedido. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Primera conversación que tienen Booz y Ruth. Ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Ella, entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Viene la primera conversación, su primer diálogo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este hermoso idilio? El diálogo, la charla, la plática tiene notable importancia en este libro. Es obvio que Booz siente cierta afinidad hacia Ruth. Tal vez es demasiado hablar del amor a primera vista. Realmente ellos no sabían qué era eso. Pero el interés del dueño del campo por conocer a esta joven pobre es evidente, muy evidente, demasiado evidente. Desde sus primeras palabras ejerce cuidado, generosidad, porque estamos viendo la providencia de Dios en toda su potencia, en toda su fuerza. Le pide que espigue exclusivamente en sus campos y le da no solo el amplio privilegio de espigar tras los segadores,
sino también provee para su comodidad personal. ¿Qué le dice? Mire, allá hay agua, hágale, fresca. ¿Cómo agradece Ruth con sus gestos acostumbrados? Y realmente ella expone sorpresa. ¡Wow! Llamé la atención del dueño del campo siendo yo una extranjera. Booz contesta que conoce su historia, su sacrificio. Y realmente esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo la trata? No le dice términos despectivos, amorosos o cariñosos. No, le dice hija mía. De pronto y muy seguramente es contemporáneo de Elimelech. Es un hombre muy mayor. Hija mía. ¿Cómo contemplaría a Ruth? Como una hija. De modo muy semejante como la ve Noemí. Booz, más adelante, vamos al versículo 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre, tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Booz sabe que ella es extranjera. Ruth recordaba en todo momento que era extraña y que como tal debía comportarse con humildad. He sabido todo lo que has hecho. Esto habla bien de la diligencia y de la prontitud de Noemí en hablar bondadosamente de Ruth y de la influencia del ambiente de Booz en Belén. Ruth se mantiene fiel a su promesa. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Y las escrituras presentan a Dios como a Israel recogiendo en sus alas. Por eso Booz le dice que Dios le conceda esto. Aquí se presenta a Dios como un ave madre que protege a sus frágiles polluelos bajo sus alas. Booz bendijo a Ruth a la luz de su recién descubierta consagración al Señor y dependencia de Él. Luego, más adelante, vamos a ver cómo Booz cumple esa misma plegaria, esa misma oración, sin saberlo. Realmente, el Dios de Israel, Yahweh, es el Dios que está trabajando providencialmente. Esto es lo que nosotros tenemos que ver hoy. Versículo 14, viene la segunda conversación entre Booz y Ruth. Booz le dijo a la hora de comer, ya había pasado bastante tiempo, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. A la hora de la comida, Booz nuevamente muestra su atención a la joven viuda, invitándola a comer con todo el equipo de segadores, ofreciéndole pan que se haría más apetitoso mojándolo en esta salsa. Era una salsa mezclada entre vino agrio y otros elementos. También personalmente le da ciertas cosas que vamos a ver más adelante, pero lo que más llama mi atención es que él mismo le dice a sus criados, pilas con ella, porque yo sé cómo son ustedes, no la vayan a molestar, no le vayan a hacer nada, porque aunque es lejana, porque aunque está cumpliendo un propósito acá. Así es que me hacen un favor y me la dejan quietica.
Estos versículos del 17 al 23, la última parte, narran, resaltan el aspecto del diálogo como una técnica literaria de importancia en el libro de Ruth. Siguen los diálogos, continúan los diálogos. Estos versículos nos narran cómo Ruth, después de su trabajo en el campo, hasta el atardecer, desgranó lo que había espigado. Por eso dice versículo 17, espigó, o sea, lo desgranó, midió su producción y se fue a casa y mostró a la suegra. Y también le proporcionó a Noemí el grano tostado que había guardado de la comida con Booz. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo, nuevamente una conversación. ¿Quién? Su suegra. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Noemí quiere saber todo, porque llegó con bastante. Aparte de eso le sobró comida. Y comienzan con las preguntas, pero parece que es la misma pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? 2 veces lo hace. Pero antes de dar a Ruth oportunidad de responder, Noemí pronuncia una bendición con aquel sobre el que se ha fijado sobre Ruth, sin saber que en ese momento había sido Booz. Cuando dice en el versículo 18 que sacó también después de haberse saciado, fue porque sobró del alimento. Ella guardó para Noemí, y al registrar este pequeño detalle, aunque no es muy importante por su cantidad, lo que sí enfatiza la palabra de Dios es la integridad y la fidelidad de Ruth hacia su suegra. ¿Qué tan fieles somos nosotros? ¿En lo poco has sido fiel? En lo mucho te pondré. Por supuesto, Ruth da un informe completo del día como suele ocurrir entre buenas amigas. Eran su suegra y su nuera. Y luego identifica al hombre protector. Dice el hombre, versículo 19. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. El regocijo de Noemí exclama otra bendición más allá. Identifica a Booz como uno de los posibles parientes. La palabra en sí es Goel. La idea nos enseña como un pronóstico de la redención que lograría nuestro Señor Jesucristo. La aplicación del concepto del Goel la veremos en otras partes de esta historia. Pero la benevolencia que marca aquí la palabra de Dios, con Noemí comenzó a comprender la obra soberana de Dios, la lealtad al pacto, la misericordia, la gracia que le eran mostradas, porque Ruth, sin dirección humana, había encontrado a Booz. Nuestro pariente, dice ella, el gran tema del pariente próximo, del pariente redentor. Esa es la historia, la trama, el idilio. Y comienza aquí. Tenemos un pariente cercano, un miembro de la familia. Esto se conoce, y lo vimos allí en Levítico 25, como el levirato. Esta costumbre terrenal da una imagen de la realidad de nuestro Redentor haciendo una obra más grande. Al reclamar a los que necesitaban la redención espiritual de la esclavitud del pecado, tú y yo. Así Booz representa a Cristo.
el pariente redentor, quien redimió a todo aquel que en él cree. ¿Pero de qué nos redime? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos libera? Sencillo, del pecado que recibimos de Adán. En Adán todos pecamos. Y el pecado que cometemos en nuestra propia vida. Primera de Juan nos enseña que aquel quien dice que no tenemos pecado, quien dice que no tiene pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en él. El pecado es un castigo que no podemos pagar y un poder que no podemos superar, pero hay una buena noticia. Dios ha enviado a su Hijo a encargarse plenamente del pecado por ti y por mí. Booz se encuentra en la línea directa de Cristo. Este giro de acontecimientos señala el punto en el que el vaciamiento humano de Noemí comienza a ser llenado por el Señor. Su noche de duda terrenal ha quedado rota por el alborada, por el amanecer de una nueva esperanza. El último intercambio de este diálogo lo vamos a ver del 21 al 22, donde Ruth relata la invitación de Booz a permanecer con sus criadas hasta que hayan acabado toda la siega, y donde Noemí refleja estar de acuerdo, que así sea. Tal vez porque entre otras cosas, ese proceder, esa manera de actuar, evitaría que Ruth sufriera molestias en otro campo. La protección y el apoyo del Goel, del pariente redentor, ya está funcionando. Capítulo 2, versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth, la moabita, no sería tratada con misericordia y con gracia por extraños fuera de la familia. Concluye esta parte de la historia de esa manera. Ruth continuó con las criadas de Booz, espigando y trabajando hasta que terminó la siega de la cebada. Y las cosas iban tan bien que el mismo arreglo funcionó para las de la cebada, porque ahí dice, la del trigo, o sea, dos, que siguió inmediatamente. Durante todo este tiempo Ruth siguió viviendo con su suegra. La providencia divina. Dios está en control absoluto de todas las cosas. En aquellos tiempos, la situación para las viudas y desamparadas era muy difícil, pero nuestro Dios, el Señor, había dado leyes para proteger a esta clase de personas. Dios dio estos principios para que las personas pudieran sustentarse, alimentarse en momentos difíciles. ¿De qué manera Ruth conoce esto? ¿Sería que su suegra le informó? ¿Y le pide a Noemí que le permita ir a recoger espigas en cualquier campo donde hallara gracia? Y resulta que halló gracia, mucha gracia. A veces parece que fuera una casualidad. Esa es la impresión o la sensación o el efecto que da el texto. Por casualidad, dice una versión, la NBI, fue allí que llegó al campo de Booz, por casualidad, por azar, por suerte, por eventualidad, por accidente. Pero nosotros sabemos que no fue casualidad, no fue imprevisto, no fue un accidente. El Señor estaba organizando y dirigiendo un plan que abarcara mucho más que las necesidades económicas de Noemí y Ruth. Tenemos que pensar más allá. No solamente están haciendo una familia. Sí, Ruth y Booz se van a casar, bravo. No, Dios hace cosas con nosotros, cosas que pueden afectar a otros años más tarde. Ese hombre a quien le estás predicando, esa persona por la que estás orando, ese hijo, esa hermana, no te preocupes. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios está haciendo cosas con nosotros, aún como lo hizo con Ruth y con Booz.
En la historia de Ruth, en la historia de Booz, se encuentra la historia del mejor rey de Israel, David. En la historia de la humanidad, nosotros pensamos que la vida es todo aquí y ahora, pero no tenemos ni idea de lo que Dios está organizando y dirigiendo en tu vida, en mi vida, y que tendrá un impacto en otras personas. Dios está haciendo algo aquí. Nosotros vemos el día a día, vemos hasta un punto, pero nuestro Dios está viendo todo el panorama. Todo el panorama lo está viendo Él. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Ruth. Hola, te presento al Redentor. Hola, te presento al Redentor. ¿Y cómo comienza el capítulo 3? Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá todo lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Después, el capítulo abre con Noemí actuando como la líder. Ella tiene un plan y lo expone a Ruth. Viene de su interés en Ruth, actuando como una mamá, aunque en realidad es su suegra. Pero viendo cómo está la sociedad, donde era normal para los padres arreglar los matrimonios de los hijos, se ha puesto a pensar en el bienestar, en el presente y en el futuro de Ruth. Pregunta, para aquellos que tenemos hijos, ¿oras por la pareja de tu hijo, de tu hija? ¿Anhelas que sea un tipo pudiente, que tenga dinero, que sea lindo, sin importar que sea creyente? Eso es lo de menos, que no sea cristiano, pero de que sea tierno, buena gente y trate bien a mi hijo y tenga dinero. Pues si es creyente o no, yo he visto cristianos que son peores. ¿Saben que muchas personas piensan eso? ¡Qué tristeza! Y lo que vamos a ver aquí en el libro de Ruth es que son o somos nosotros como padres los que debemos direccionar a nuestros hijos en amonestación y en amor. No espera la respuesta, Noemí no espera respuesta, pero sería difícil decirle que no. El objeto del plan es un hogar para Ruth. Hogar es sinónimo de seguridad. Eso es hogar. ¿Para dónde vas? Para mi hogar, para donde me siento seguro, para mi casa. Eso era lo que Noemí quería para Ruth, la seguridad de Ruth. Y usa una palabra que literalmente quiere decir descanso. Es el mismo que ella usó allí en 1:9 cuando expresaba su deseo para Orfa y para Ruth en futuros matrimonios. ¿Qué pasó con Orfa? No lo sé. No lo sé, pero Ruth está aquí. Noemí sentía una tremenda responsabilidad por ella. Por eso plantea todo esto. Necesita darle seguridad y descanso. ¿Necesita qué? Un esposo, un hogar. Yo tengo una hija y vaina difícil es esta. Tengo un hijo al que crío en amonestación y en amor para que sea un buen esposo. Después de la salvación, óiganme bien, después de la salvación, la segunda decisión más fuerte es con quién te vas a casar.
porque de ahí depende todo. Y Noemí lo sabía. Por eso su responsabilidad para conseguir un marido y un hogar para Ruth. Noemí ahora es instrumento para que se cumpliera la bendición que antes había pronunciado a Ruth y a Orfa. Ahora Noemí está apoyando el posible matrimonio entre Ruth y Booz. ¿Y qué requiere? Bueno, realmente requiere una iniciativa y un consagrado carácter. A primera vista, parece que el plan requiere que Ruth, ojo con esto, se ofrezca a Booz en circunstancias que podrían entenderse entonces y ahora como bastante comprometedoras. Esta parte de la historia es narrada con delicadeza, con cierta sutileza. La estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Ciertas Biblias traducen parte de las instrucciones de Noemí como implicando no solo una limpia y bien arreglada presentación física, sino también mejor vestido o vestidos que Ruth tenía. Hay manuscritos antiguos que destacan una intensidad o importancia, como la que una novia pone en sus preparativos para su boda. He aquí el idilio perfecto. La decisión de Booz no se hará en base del atavío de Ruth, de sus vestidos, de lo hermosa que se ve, de lo limpia que está, que al fin de cuentas apenas se vería entre el lugar donde estaban y la oscuridad aterradora. Probablemente la referencia aquí es a la túnica externa, la cual serviría contra el frío de la noche y a la vez le ayudaría a ocultar su identidad hasta el momento preciso. Por eso Noemí instruye a Ruth con todos los detalles necesarios. Damas y caballeros, Dios, el dueño de su creación, provee para los suyos. No corramos ni nos apresuremos a buscarle novio o novia o nada, o no. Porque Dios provee para los suyos. Dios proveyó a un familiar de Elimelech. Proveyó un lugar específico donde espigar. Proveyó el tiempo exacto. Proveyó la protección de las otras segadoras o de los otros hombres que estaban ahí. Proveyó comida y bebida de la generosidad de Booz. Y si lo hizo con Ruth, Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no cambia. Él no cambia. Esto es lo que nos enseña a nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? El aventamiento, o sea, la acción de echar grano al aire para acabar de separar el grano de la paja, se hacía normalmente al atardecer, cuando predominaban los vientos procedentes del Mediterráneo. Era cernir o colar y ensacar, o sea, empacar. Debían hacer esto. ¿Y cuándo? Caída la noche. Y podía ser que Booz se quedase toda la noche. Qué buen patrón este, oiga. O sea, si el tipo era así como patrón, como amigo, yo no me imagino como esposo. Esto era lo que veían, y requiere de parte de Noemí y Ruth iniciativa, audacia, osadía y valor. Eso es lo que requiere, y eso es lo que hace. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Qué china tan juiciosa. Una pregunta para cada uno de ustedes y nosotros que tenemos hijos. Si nosotros le damos una orden a nuestros hijos, ¿será que pueden decir eso? Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Todo? Tremendo, ¿no? Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y entonces él dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth,
tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercana. Ruth lleva a cabo el plan. Booz reacciona bien. Los versículos 6 y 7 narran cómo Ruth llevó a cabo el plan, bajó a la era, se arregló, se escondió, miró a lo lejos lo que hace Booz, dónde se acuesta, luego con mucho cuidado y actuando sigilosamente, destapó un sitio de sus pies y se acostó. ¿Se dormiría ella? Tal vez de pronto le cogió el sueño al lado de Booz, quién sabe. El hecho es que cuando Booz se despierta a la medianoche y se da cuenta de que algo está ahí, pregunta, ¿quién eres? Y se da cuenta que es una mujer. Ruth está pronta para responder a su pregunta. ¿Quién eres tú? Ruth, tu sierva. Y va al grano del asunto, sin dar rodeos. No, lo que pasa es que, y cuando yo, no, es que, no, ella va al grano. Va al grano. Extiende tus alas sobre tu sierva porque tú eres pariente redentor. Pide su protección oficial como el único que puede hacerlo. Se entienden sus palabras figurativas como una invitación a que él se case. Eso es lo que Ruth le está diciendo. ¿Eres capaz de casarte conmigo? Ezequiel 16:8 nos amplía este concepto. Y pasé yo otra vez junto a ti, dice Jehová, y te miré, y he aquí que tu tiempo eran tiempos de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Eso es lo que Ruth le está diciendo a Booz. Pero saben, con el machismo de nuestra época, ¿cómo se sentirían muchos hombres si la invitación viniera de una dama? ¿Cómo sería eso? Claro, que con la liberación femenina ya es muy probable. Pero para nuestra sorpresa, Booz no solo da la mejor interpretación de las acciones de Ruth, sino que va más allá, hablando, invocando una bendición de Dios sobre ella por lo que ha hecho. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Realmente a veces no captamos bien la idea de lo que el texto nos quiere decir. Tu segunda bondad lo relaciona más claramente con este concepto en el del Antiguo Testamento. Tal vez sería mejor decirlo, este final acto de fidelidad, de nobleza, de devoción familiar es mayor que el anterior, porque evidentemente se refiere ahora al claro interés de Ruth, no solo en volver a casarse y tener su propia familia, sino en lograr la única clase de matrimonio que conservaría, que prolongaría el nombre de su primer esposo y daría seguridad a su suegra. Tremendo lo que está pensando esta mujer. O sea, está llevando al límite todo. Ella se está dando cuenta de lo que está haciendo en este momento. Por eso es que él dice lo que dice. No temas, hija mía. Bendita seas tú. Ruth le está diciendo, quiero que se case usted conmigo. ¿Usted quiere casarse conmigo? Quiero que extienda sobre mí el borde de su manto. Según la costumbre de la época, el gesto o la intención de echar encima el manto era una forma simbólica de tomar posesión. En este caso, la toma de posesión recaía sobre la mujer aceptada como esposa. Y en vez de Booz llamarla, quítate de aquí, mujer pedante, ¿usted qué hace ahí? Osada, atrevida. ¿No ve que usted? No, ¿cómo así que usted me va a pedir matrimonio? No se enoja, no la regaña, no la reprende por molestarlo. De pronto y muy seguramente lo asustó por la noche. ¿A quién le gustaría, quién ha sentido a la medianoche que alguien se la acuesta al lado? Bueno, muy rico eso. Él la bendice y ruega a Dios que la bendiga y la prospere en lo que ella se había comprometido de una manera amable
y amorosa la llama hija. Hija. Y volvemos con el matrimonio. Ella prefirió ser obediente al mandamiento de Dios antes de complacerse a sí misma. Por eso le dice, no fuiste en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Yo tiemblo, tengo temor y temblor de saber qué será de mi hija. Porque la Biblia me exhorta en 2 Corintios capítulo 6, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna, ninguna. Lo que pasa es que yo soy el que quiero ver que hay alguna comunión. Yo soy el que quiero ver. Es que es linda. Es que es lindo. No intentemos tapar el sol con un dedo. Él nombra a los jóvenes, Booz los menciona como un ejemplo de su virtud, de su capacidad y de su gran respeto por la familia de su esposo. Que una mujer de cualidades tan amables, tan virtuosa, joven, bella, que sin duda podría haber estado casado con cualquier joven en su propio país o de pronto en Israel, ella elige casarse con el pariente más cercano de la familia de su esposo. ¿Por qué? Porque quiere conservar su nombre y su memoria. Imagínense en eso que está pensando Ruth, en guardarse para Dios. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¡Wow! Te haré todo lo que me pidas, lo cual podría hacerse de acuerdo con la ley de Dios y sin dañar a otra persona. Porque toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa, buena, justa, honrada, prudente, impecable, intachable, una buena mujer, dotada de gracia, de virtud, con todas estas cualidades agradables para recomendar al estado matrimonial. Por lo tanto, si llegaran a conocer el paso dado para obtenerlo, nunca te lo reprocharán ni me culparán por casarme con una persona como tú. Aunque pobre y viuda, eres de un excelente carácter, que por su conducta y su comportamiento fue universalmente establecido. Es manifiesto ante todos los que se sientan a la puerta del gran Sanedrín que ella es una mujer justa. Esto es lo que está diciendo Booz, eres una mujer virtuosa. Y ahora, versículo 12. Aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¡Ay, no! ¿Cómo así? O sea que me toca ir a hacer todo lo mismo, ir a buscarlo a la ladera, metérmele por debajo, decirme bañarme y decirle mi Joel. No. Versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Al pariente del cual Booz está hablando, que lo vamos a llamar fulano, no mentiras, la Biblia lo llama fulano, a este pariente más cercano le correspondía la obligación y el derecho de cumplir sus funciones de pariente redentor. Hay pariente más cercano que yo. Yo imagino a ese pobre hombre desconsolado. Ay, mujer, hay pariente más cercano. Él lo dijo, Booz lo dijo. Y rectamente. Dice, el que actúa bien, no. Que había alguien que tenía una relación de parentesco más cercana con Elimelec. Este pariente más cercano puede haber sido un hermano mayor o un no sé. El hecho de que las mujeres vecinas le hubieran dicho más adelante, allí en 4:17, que le ha nacido un hijo o que tenía una relación de hermano, nos da a entender de que este hombre era más cercano, mucho más cercano que Booz, y era necesario seguir un orden establecido. Y así transcurre la escena del encuentro entre Booz y Ruth sobre el piso de una era. De veras nos cuesta a nosotros, a hoy, muchos años después, siglos después, décadas después, pensar que en este encuentro no hubo la oferta de favores sexuales.
o la expectación, la curiosidad o el afán de ellos. Pero el autor lo cuenta de una forma tan transparente, tan limpia, que cabe la referencia de Booz en su respuesta a Ruth y su petición. Todos en mi ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Pero es que papá, yo solo, ella sola, y pues Soledad, madre de los errores. ¿Y cómo le van a poner al bebé Soledad? Después del diálogo de medianoche, él invita a Ruth a volverse a acostar a sus pies. ¡Wow! No, vaya de aquí, no. Los dos se volvieron a dormir tranquilamente. Nada indecoroso pasó. Nada. Lo único cierto es que el verdadero amor sabe esperar. El verdadero amor sabe esperar. Booz aceptó con buena disposición la propuesta de Ruth. Si el pariente más próximo era incapaz o si estaba mal dispuesto a ejercer su papel, no estaba dispuesto a ejercer su papel del levirato, pues Booz estaba ahí, pendiente. El tipo quería. Él quería. Dice, entonces yo haré el papel del pariente contigo, como vive Jehová. Es decir, él juró que se casaría con ella y redimiría la herencia si el otro no quería. Yo me imagino a vos, Señor, por favor. Esa noche pasó su noche de peniel ese muchacho. Uf. Porque juró, vive el Señor. Dijo con juramento, así lo haré. ¿Y sabe qué le dice? Descansa. Acuéstate hasta la mañana y duerme. Tenga su mente tranquila. Yo lo haré. Después, versículo 14 del 2. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino la mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana, en el mismo lugar donde se acostó a la primera vez, porque el amor todo lo espera. Y ella se levantó antes de que uno pudiera conocer a otro. En la oscuridad no había sido el amanecer, porque el amor todo lo espera. Le pidió que se fuera cautelosa, tanto como en su reposo, para que no se supiera que había estado allí, porque aunque ambos eran conscientes de su pureza y de su castidad, sin embargo convenía en cuidar el buen nombre de ella y evitar el escándalo sobre ellos, o impedir que el pariente más cercano hiciera su parte, que podría negarse al escuchar que Booz y Ruth habían estado juntos. Tenía que pensar en todo. La cautela de Booz fue por causa de la reputación de Ruth. Si Booz iba a casarse con Ruth y redimir a Noemí, era necesario que nadie supiera de su encuentro. Nadie debía saber esto. Pero nuevamente, Booz no la envía con las manos vacías. Le da 6 medidas de cebada. Realmente le da algo grande para que Ruth lo pusiera a los pies de Noemí. Versículo 16. Cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo nuevamente una conversación. ¿Qué hay, hija mía? Fácilmente uno se imagina a la pobre Noemí guardando la vigilia con ansiedad. Muy bonitas las horas, ¿no? No, pues sí, qué chévere. Yo aquí no he pegado el ojo, no he podido dormir. Intranquila, angustiada, con esas ansias por la llegada de Ruth. Después de su osada y resuelta misión. ¿No? Ruth le dice, versículo 16, ¿qué hay, hija mía? ¿Cómo te fue? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y ella le contó todo a Noemí. Le expresa el propósito de Noemí para que no vayas a tu suegra
a mi suegra con las manos vacías. Noemí comienza a experimentar un cambio en su estado. ¿Saben? Cuando llegó, decía, no me llaméis Noemí, llámame Mara, porque en amargura. Y ahora yo me imagino esa sonrisa de ponqué que tiene esa mujer. ¿Has estado en aflicción? ¿Has estado en angustia? ¿Has estado en debilidad? Tu estado postrer será mejor, será mayor, será mejor, será excelente. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Más cambios vendrán. Podemos resistir, porque Dios juntamente nos da la salida para que podamos soportar. El análisis de Noemí ante el informe de lo ocurrido en la era es que Booz no iba a descansar hasta haber resuelto todo el asunto. Y ella dijo, hoy mismo, mañana no, hoy mismo. Ruth podía y debía y merecía descansar tranquilamente. Ella hizo lo que le pidieron. Por eso le dice, quédate en casa, no digas nada de este asunto a nadie, tranquila, no tomes más pasos, espera. Y cuando dice espera, no es que vaya a pasar algo fortuito. No, todos los decretos vienen del cielo, el matrimonio viene del cielo, está en Cristo y debemos esperar en Él. Por favor, todo aquel que me escucha en este momento y tiene hijos y tiene hijas, el matrimonio viene del cielo. ¿Es garantía? No. Pero hay más garantía, entendiendo que es una persona que tiene el temor de Dios, que aquel que no lo tiene, pero es muy buena gente, pero es muy amoroso. Hay más garantía con el temor de Dios que sin él. Porque Booz no iba a descansar hasta que haya terminado el asunto, lo cual concluyó en parte por su conocida integridad y fidelidad y diligencia, y en parte por su afecto por Ruth y su interés por ella. El chino le gustó la pelada. Ella se dio cuenta de que había conquistado su corazón. Es que es una mujer virtuosa, es una mujer trabajadora, es una mujer echada para adelante. Y yo conozco damas así. Y están pegadas de unos que, ay Dios. Espera. Siéntate, le está diciendo. Al aconsejar a Ruth que no hiciera nada hasta que Booz terminara lo que se proponía hacer, Noemí demostró que conocía el carácter de Booz como el hombre que seguiría, ojo, el plan de Dios, los mandatos de Dios, el consejo de Dios, no los de él. ¿Esperas en Dios? ¿Realmente esperas en Dios? ¿Realmente lo hacemos? ¿O a lo que salga? Igual, pues, oramos y en el camino que el Señor vaya arreglando las cosas. ¿Ustedes se imaginan en este tiempo, en nuestra cultura, escuchar estas cosas a una suegra? Mire, mamita, vaya y me hace un favor y me conquista al tío de su marido. Y Ruth responde, sí, yo soy tu sierva. O extiende sobre ti el manto sobre tu sierva. Recordemos que algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estudiar la Biblia en su totalidad con el firme propósito de entender el solo plan de redención. Cristo vino a morir por ese plan de redención. El Dios ofendido envió a su único Hijo a morir por toda la raza humana. Y hoy Dios se está mostrando, nos está hablando, nos sigue charlando, nos conversa a través de su Hijo Jesucristo. Él viene por su esposa. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Es inminente. Es inminente. En un abrir y cerrar de ojos. Ven, Señor
Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que tú haces, por quién eres, por cómo te revelas a nosotros, por cómo iluminas nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos. Te necesitamos a ti. Vuelve pronto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.